Conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, y muy buenos días a los auditores y auditoras de Radio Infinita. Oiga, ministro, el listado es largo de temas. Quiero partir preguntándole por lo que ocurrió ayer. Usted fue testigo, ¿no?, del debate que se generó en la Cámara, que está demorando el proyecto que disminuye el precio de la parafina. Usted ha planteado que aquí hubo una responsabilidad de parlamentarios de la oposición que de alguna manera lo bloquearon, llevándolo a un tercer trámite, ¿no? Cuando decía que particularmente Renovación Nacional y el Partido Republicano votaron en contra, lo que impidió que se alcanzara el quórum constitucional. Pero en estricto rigor también hubo 23 oficialistas que estuvieron ausentes. Déjeme partir preguntándole si también hubo un problema de alinear a los propios para poder apoyar este proyecto. Sí, mire, Juan Manuel, a ver, cuando hay estas votaciones en el Congreso, uno tiene que tener claro, es importante tener claro dos cosas. Primero, que hay una parte importante de las ausencias que corresponden a pareos, ¿ah? Donde excepto un diputado que está ausente, que va a estar ausente, se parea con uno de oposición que o va a estar ausente también o no va a votar por el hecho de estar pareado. ¿Ya? Entonces, eso tiene por objeto que no cambien las proporciones o los equilibrios de fuerza en el Congreso por el hecho de que hay alguien afuera. Ayer había 17 pareos. ¿Ah? Por lo tanto, por lo menos para ese equivalente multiplicado por 2, explica en buena medida las ausencias que había. Y lo segundo es que cuando llega el momento de votar, los parlamentarios saben cuál es la composición que tiene la sala. Por lo tanto, saben bien si su voto en contra de un proyecto va a dificultar o impedir que se apruebe ese proyecto. Entonces, eso ocurrió ayer, o sea, cuando ayer votaron los parlamentarios, en particular de Renovación Nacional y del Partido Republicano, sabían que su voto probablemente iba a impedir que el proyecto se aprobara. De hecho, en realidad en el Partido Republicano ellos argumentaron todo esto en función de que querían separar una parte del proyecto y se quejaban de que el gobierno insistía porque era un acuerdo con la CUT. En fin, claro, hay una cuestión política de por medio que... ¿Cuántos votos le faltaron, ministro? De discutir, pero, ¿cuántos votos le faltaron en términos de quórum? Si mal no recuerdo, faltaron 7 votos. Ya, 7, pero digamos que usted me dice que de los 23 hubo 17 que estaban pareados. Por lo tanto, significa claro que habían 6 votos eventualmente del oficialismo que pudieron haber estado disponibles. Entonces yo parto preguntándole si también ahí no faltó un mayor esfuerzo por alinear, porque es más plausible la crítica cuando uno dice estaban todos en nuestro sector alineados y aún así no se consiguió porque la derecha no dio los votos, que decir, ok, la derecha no dio los votos, pero tampoco hubo votos del oficialismo de personas que no justificaron su ausencia a un tema que es tan delicado. Bueno, el mismo cálculo que hace usted indica que aún así no se habría alcanzado la votación. Estoy de acuerdo, ministro, pero parto primero porque, como dice el refrán, mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Parto primero preguntándole si se miró al interior del oficialismo antes de salir a mirar hacia el frente. Bueno, cuando hay parlamentarios ausentes, ellos saben, ¿cierto?, las que tienen, así que más que... O sea, hay una responsabilidad también ahí del oficialismo. Hay una responsabilidad también del oficialismo. No llamemos el oficialismo, llamémosle los diputados y diputadas en particular que no estaban presentes. Claro, pero son diputados del oficialismo. Porque hoy en día sabemos que el mundo político no se mueve así con grandes bloques disciplinados, sino que depende mucho de decisiones individuales. Ahora, en la práctica, ¿no?, ministro, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Porque esto retrasa, por supuesto, la entrada en vigencia de un proyecto que en la práctica netearía, ¿no?, el incremento de 40 pesos por litro en el precio de la benzina. O sea, que permitiría, ese proyecto básicamente lo que hace es permitir estabilizarlo en torno a los 1.050 pesos, ¿no?, que es el valor promedio de la región metropolitana. ¿Qué es lo que habría que esperar en la tramitación de este proyecto y qué es lo que avisora a ustedes sobre este proyecto? Claro, bueno, lo que hay que hacer ahora es que este proyecto va en tercer trámite al Senado. En el Senado debería rechazarse el informe de la Cámara, que pase a una comisión mixta. En la comisión mixta se reponga el artículo que se rechazó en la Cámara y volvamos a votar nuevamente sobre lo mismo que votamos ayer. Porque el Ejecutivo en esto, cuando hay estas votaciones negativas que son para presionar que se aumente tal o cual beneficio, el Ejecutivo no ha cedido en general y no lo va a hacer tampoco en esta oportunidad. O sea,
Los proyectos uno los manda, en este caso en particular, con un acuerdo con los trabajadores y además lo manda dentro de los recursos de los cuales dispone. Así que eso probablemente nos va a tomar toda la próxima semana. Ajá. Esperemos que no se pase de ahí porque después ya viene una semana distrital y entonces hay que irse ya 2 semanas más adelante, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a trabajar con la mayor celeridad. Por supuesto que nos preocuparemos de que estén todos los parlamentarios, aclarar bien el tema de si acaso es una norma de quórum calificado, que fue otra variable de lo de ayer, pero Claro. en fin, vamos a hacer nuestra parte del trabajo. Ministro, usted ayer en una conversación, entiendo, con la Radio Universo, hablando sobre las tarifas eléctricas, planteó entre varias otras cosas, no estoy sintetizando, pero lo voy a citar textual, sintetizando una explicación más larga, pero dijo cuán distinto habría sido si en lugar de congelar durante 5 años, por último, hubiera habido ajustes más moderados, que en la práctica esto fue hacerse una trampa en el solitario, y algunos lo han interpretado como una especie de mea culpa, no suyo, pero sí del gobierno por haber mantenido el congelamiento del 2022. ¿Es un mea culpa? Sí, bueno, el proyecto del 2022 en realidad lo que hizo fue proponer una distribución de los ajustes de tarifa que implicara que los mayores consumidores tuvieran un aumento mayor para que ayudaran a aplacar el impacto del aumento de tarifa sobre los consumidores más pequeños. Uh-huh. Eso no impedía que se actualizara el decreto tarifario, pero hacía que se aplicara prácticamente de golpe. Entonces, no fue un buen diseño, hay que decirlo, y que desgraciadamente demoró la actualización de tarifas que ya venía arrastrándose por los previos 3 años y medio, 4 años a esa altura. Ya, perfecto. Déjeme preguntarle entonces, siguiendo esta línea de conversación en este tema, se han planteado 3 pilares que por supuesto tienen que ser aterrizados de forma técnica, no a través de mesas que van a buscar una forma de poder incrementar o incluso llegar hasta triplicar los subsidios propiamente tal, que ha habido algunas reacciones, entre las cuales están, por ejemplo, las de las mineras, que se han declarado de alguna manera en alerta, ¿no?, por el impacto que pueden tener las alzas de los costos por las tarifas eléctricas, cuando han dicho que no hay margen para nuevos recargos. Han planteado no solamente los gremios, sino que también algunos expertos, con bastante preocupación, la idea de un cobro temporal a los grandes clientes, y dicen que hay consecuencias que esto podría tener en la competitividad de la industria. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hay que tener aquí un poco de paciencia para ver el detalle de lo que se está proponiendo, porque en el caso particular de las compañías mineras va a haber efectos compensados, porque para ellas también se va a reducir el costo de la energía producto de el cambio que se propone hacer en el sistema que rige para los pequeños generadores eléctricos. Uh-huh. Eso le va a generar el mismo 7% que va a reducirse en general las tarifas, también los va a beneficiar a ellos. Y por lo tanto, el recargo que se aplica después básicamente compensa esa rebaja. Así que las compañías mineras en este caso no van a tener un costo adicional, y creo que yo les pediría un poquito de paciencia para que conozcan bien los detalles de la propuesta del Ejecutivo y se van a dar cuenta que esa es la situación. Ministro, uno de los debates adicionales que se generó a propósito del descongelamiento de las tarifas es a propósito del mismo informe de política monetaria, ¿no?, de que esto puede tener una cierta presión inflacionaria y cuánto posterga, ¿no?, el alcanzar el rango meta que se establece el Banco Central. Ya hemos visto también a algunos expertos planteando que la inflación anual va a volver a subir en junio y que este año podría cerrar por sobre lo estimado por el mismo Banco Central. ¿Usted qué cálculos tiene? Le pregunto en su expertise también como expresidente del Instituto Emisor. Sí, bueno, es muy difícil apuntarle el dato preciso de inflación, Sí, por cierto. especialmente un mes como el caso de junio, pero lo que ha quedado claro en la discusión de estos días es que él no estaba incorporado plenamente en las proyecciones del Banco Central los ajustes tarifarios que se iban a producir para adelante. En realidad, de acuerdo a las predicciones del banco, el grueso de ese impacto va a recaer sobre el IPC por el segundo trimestre del 2025. Y eso es porque en el intertanto
hay otros factores que también operan del lado de la oferta que van a estar presionando la inflación a la baja, como es el tema del tipo de cambio, el valor del dólar, ¿cierto? Tener un dólar más bajo y por otro lado los menores precios de los combustibles. Entonces, en realidad es solo cuando hay un efecto acumulativo mayor y no haya estas compensaciones que ese impacto se va a producir y luego va a revertirse en la segunda mitad del 2025. Entonces, yo diría que más allá de 16 décimas más, décimas menos, lo que tenemos que tener claro primero es que se trata esto de factores de oferta que influyen sobre la inflación, que no son aquellos en los cuales incide la política monetaria, y que luego corresponde a la autoridad monetaria resolver cuánto quiere a través de la política monetaria y a través de disminuir la demanda o moderar el incremento de la demanda para compensar esos efectos. Eso es un juicio que no es fácil hacer. Nosotros en el pasado hemos tenido un shock de oferta sobre los precios muchas veces. Qué sé yo, por ejemplo, cuando yo entré al Banco Central, por ahí por el 2015, 2016, teníamos una presión al alza de la inflación producto del aumento del valor del dólar, era la época en que habían caído los precios del cobre, etcétera. Pero sin embargo no se aumentó la tasa de interés, sino que más bien se bajó porque sabíamos que ese era un shock contractivo sobre la economía y que a la larga iba a bajar la inflación. También, por ejemplo, cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, también en ese momento hubo un shock de oferta que se sumó a un montón de otras cosas que estaban ocurriendo, que estaban presionando la inflación. Así que ese es un juicio que tiene que hacer el Banco Central. Pero lo que uno tiene que tener claro es que estos shocks de oferta, particularmente en este caso, cuando hay un precio en la economía que se está moviendo, son de carácter transitorio, no aumentan de manera permanente la inflación y tampoco siquiera alcanzan a hacerlo dentro del horizonte de política monetaria, que es un horizonte de 2 años. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Por supuesto que para el bolsillo de las personas eso le voy a decir, ministro. Cierto que aumenten las tarifas. No solamente las tarifas, tenemos eventualmente también un potencial incremento también en el valor de algunas verduras, también de algunas frutas, producto de las lluvias del mes anterior, y por lo tanto eso también puede tener un impacto, digamos, en la cotidianidad de la gente, digo, ¿no? Sí, bueno, eso lo vamos a ver ahora con este IPC, por lo menos cuando ocurrieron estos temporales, por lo menos del mundo agrícola, se señaló que ese efecto podría no existir o ser muy moderado. Ya veremos lo que nos dice el IPC. Pero nuevamente también es un factor de oferta, que son cosas que van ocurriendo, que a veces presionan al alza y otras veces presionan a la baja la inflación, pero las tendencias de más largo plazo dependen del manejo monetario, de la evolución más general de la economía. Ministro, lo quiero llevar a un par de otros temas, ¿no? Hay un debate que se ha extendido probablemente mucho más allá de lo conveniente, ¿no? Que es el de la reforma al sistema de pensiones, que si bien lo lidera la ministra del Trabajo, Janet Jara, sí me gustaría preguntarle al menos respecto de lo último que hemos conocido. Aparentemente la mesa técnica está cerrando la discusión sin tener acuerdos sobre temas que son bastante claves, ¿no? El alza de la cotización adicional, tampoco una fórmula para distribuirla, o sea, no estarían proponiendo fórmulas aquí, y ya había parlamentarios de oposición que decían que querían esperar el informe de la mesa técnica antes de que se pusiera en tabla la votación para que en la Comisión del Trabajo se vote la idea de legislar sobre el proyecto. Más allá de si llegó o no a acuerdo en la mesa técnica en algunos temas, parece que ya tenemos el informe final. ¿Usted también es de los partidarios de que se tiene que votar ojalá el día lunes? Sí, mire, primero es importante destacar que en la mesa técnica ha habido acuerdos en bastantes temas. Uh-huh. Como sabemos, el proyecto de reforma previsional tiene muchas aristas, es bastante complejo, por eso hablamos de una reforma y no simplemente de un aumento de cotización para los empleadores. Y varios de esos temas hay variantes, ha habido convergencia de ideas, por ejemplo, los temas relacionados con la estructura de la industria, que ayudan bastante a avanzar en materia de acuerdo. Y en segundo lugar, creo que por distintas vías se han ido abriendo más alternativas para resolver este tema de la distribución de la cotización del 6%,
Por ejemplo, está la entrevista que dio hace unos días atrás el senador Galilea, que plantea darle un carácter transitorio, que se maneje de manera intergeneracional. Eso va abriendo también alternativas de solución a este problema que nos ha penado durante todo este tiempo. Entonces, lo que tenemos que evaluar de aquí a principios de la próxima semana es si hay un terreno suficientemente propicio para que haya un acuerdo, y si ese acuerdo cierto permite votar el mismo día lunes, unos días más tarde, pero creo que lo importante es que se ha ido avanzando. Yo lo dije hace unos días atrás, creo que nunca hemos estado tan cerca de tener acuerdos en materia de reforma previsional, y tenemos que encontrar la forma de formalizar, de capitalizar eso, que la gente vea que finalmente empieza a abrirse una alternativa, y por supuesto que siempre tendremos la posibilidad de adaptarnos en todo lo que es todo el proceso de votación, pero tengamos claro que lo que está aquello sobre lo cual se ha estado discutiendo es la votación en general, es la idea de legislar sobre el proyecto, ¿no? Que uno pensaría que debería resolverse bastante temprano en cualquier discusión, sobre todo en un caso como este. Ya, si usted siente que, como lo describe, que hay, digamos, que se está muy cerca de llegar a este acuerdo, ¿por qué apurar entonces la votación de la idea de legislar y no terminar de abrochar los acuerdos que faltan? ¿Por qué presionar cuando se corre el riesgo, no, de que por tercera vez tengamos un fracaso legislativo en materia de reforma de pensiones? Porque fundamentalmente creo que es importante darle señales al país. O sea, llevamos 2 años de discusión de este proyecto. La próxima votación es solo sobre la idea de legislar. Ujú. Eso deja mucho espacio para trabajar los detalles del proyecto de cara a la votación en particular. Entonces, de hecho, tal como está diseñado el procedimiento en el Senado, la votación en general es algo que debería ocurrir muy temprano en un proyecto, porque se vota en la comisión y se vota en la sala, y después de ahí se pasa a la discusión en particular. Entonces, yo diría que más allá de las cuestiones tácticas, uno también tiene que aplicar las normas y los procedimientos de acuerdo a aquello para lo cual están diseñados. Ministro, antes que se nos vaya el tiempo, ya son las 8 minutos, ya estamos en la hora, pero no quiero dejar pasar la conversación para preguntarle sobre cómo siente que ha devenido el debate respecto de la norma que se describe popularmente como el levantamiento del secreto bancario a partir de la discusión que se generó tras la frase de Belin Matei, ¿no? Cuando apuntaba a políticos que podrían estar recibiendo dineros del narcotráfico, y el emplazamiento que el mismo gobierno le hizo para que ordenara las filas, ¿no?, de su propio sector, para que viera los votos, ¿no?, para poder avanzar en esa legislación que permitiría investigar mejor al crimen organizado. Y la respuesta que tuvo Evelyn Matei es que dijo que la mayoría de su sector estaba dispuesto, pero si habían ciertas condiciones, como por ejemplo el de definir de una manera más nítida la independencia del director del Servicio de Impuestos Internos, que sería uno de los organismos que podría acceder más fácilmente a la información bancaria de las personas. Acabo de sintetizar muy rápido una discusión más compleja, ¿no? Sí, mire, a ver, yo diría, primero tenemos que recordar que esto está actualmente en 2 proyectos de ley. Uno es el de cumplimiento tributario, el otro es el de inteligencia económica contra el crimen organizado. Así es. La cita que usted hace se refiere solo al tema tributario, donde, en fin, uno se pregunta por qué tanto clima de sospecha cuando el Servicio de Impuestos Internos también protege el secreto tributario. O sea, no se pueden dar a conocer públicamente las declaraciones de impuestos de las personas. Nunca se ha filtrado información protegida por el secreto tributario, sin embargo, en fin, se levanta esta sospecha. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos es un servicio muy profesional que tiene claras sus responsabilidades. Ahora, sin perjuicio de eso, nosotros hemos estado abiertos a buscar mecanismos para fortalecer su gobernanza, y las mismas normas que están planteadas sobre el levantamiento del secreto bancario tienen sanciones, tienen regulaciones y sanciones adicionales. O sea, aquí tengamos claro que cuando sea el Servicio de Impuestos Internos o la Unidad de Análisis Financiero pidan acceder
a la información bancaria no es para divulgarla públicamente, es para utilizarla en sus investigaciones administrativas previas a una querella o una acción No, sí, judicial. eso se puede ¿Ah? entender, perdón, ministro, que lo interrumpa ahí, eso se puede entender si la pregunta más bien es qué garantía hay de que una vez que se pidió acceder a esa información, eventualmente esa información luego no termine filtrándose. Bueno, esa información mantiene el carácter de secreta. ¿Ah? Como le digo, quien accede a esa información en virtud de estas facultades no está autorizada a divulgarla públicamente, al contrario, enfrenta severas sanciones si es que llegara a hacerlo. En ambos casos, la destitución de su cargo y además sanciones penales. ¿Ah? Tengamos claro que en Chile no sé, se ha instalado esta idea de que hay alguien que me va a estar mirando mis cuentas. Bueno, en las cuentas bancarias, los funcionarios de los bancos también tienen acceso a la información de sus clientes. Y Claro, sin embargo, esa información no se divulga. y también se podría filtrar. Aquí el otro debate... Claro, pero eso no ocurre. Claro. Y mire, yo solo quería citarle lo que dice la Corte Suprema respecto de esto, en particular respecto al proyecto de inteligencia económica. Dice que el proyecto permite un balance adecuado bajo el principio de proporcionalidad entre la afectación al interés institucional y personal que puede existir para mantener la integridad del secreto de la reserva de información y aquel vinculado a la seguridad pública que promueve la lucha contra el crimen organizado. ¿Ah? O sea, la propia Corte Suprema ha señalado que esto es apropiado, mantiene adecuadamente este balance entre la privacidad y la necesidad de investigar. Así es como se resuelve en otros países, en Estados Unidos, tanto la administración tributaria como los organismos que persiguen el delito tienen estas facultades, y uno se preguntaría por qué en Chile tendría que ser distinto. Déjeme preguntarle, ministro, siguiendo esa línea argumentativa y para terminar, porque hay quienes también tienen la mirada crítica más allá de esa otra discusión, ¿no? De si se puede o no filtrar la información bancaria, que ahí hay un punto, ¿no? También la podrían filtrar los ejecutivos de los bancos, ¿no? Pero quienes dicen que en el fondo aquí se invierte la carga de la prueba, porque ya no es en el fondo un estamento del Estado, ¿no? El que tenga que justificar el porqué de esta medida que es considerada para algunos intrusiva, sino que es la persona la que tiene que probar que esta petición de acceso a su cuenta bancaria es injustificada y que eso se hace muy difícil, ¿no? De cómo justifica uno que la solicitud es injustificada. Claro, mire, lo que pasa es que lo que tenemos hoy día es bien absurdo, porque hoy día, cierto, al menos en el caso de una investigación tributaria, el Servicio de Impuestos Internos pide acceder a la información, se le informa de esto al cliente y si el cliente dice que no quiere, entonces el Servicio de Impuestos Internos tiene que ir a un extenso proceso judicial que puede tomar más de un año para finalmente levantar la información cuando ha avanzado la prescripción, el tiempo de prescripción de los delitos tributarios. Entonces, ¿qué es lo que existe hoy día? Hoy día, para todos los efectos prácticos, la norma dice que hay que pedirle permiso al contribuyente para acceder a la información. Entonces, imaginémonos esto, cierto, aplicado a un caso de evasión de impuestos como los que hemos conocido, o en el caso de la UAF, en la investigación de lavado de dinero, etcétera. Claro. Tenemos que tener mayor capacidad para acceder a la información regulada bajo determinadas circunstancias. Tiene que haber un proceso investigativo formal al cual tiene que haberse citado al contribuyente. O sea, esto no es una cuestión por sorpresa, ni es ni una pesca milagrosa, ni mirar las compras de supermercado, como dijo un senador, sino que tiene que justificarse adecuadamente, seguirse un procedimiento, la información mantiene su carácter de secreta en manos está restringida a quienes llevan la investigación, y si estos por alguna razón la divulgaran, estarían sujetos a severas penas. Así que es un proceso extremadamente regulado y garantista. Perfecto, ministro. Todo clarísimo, salvo lo de la pesca milagrosa, porque yo no citaría ningún refrán de pescado esta semana. ¿Qué quiere que le diga? Es cierto. Gracias, ministro. Bueno, que le vaya muy bien. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, ministro.